Gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. Con frecuencia se asocia la idea de que si un hombre es homosexual, deja de pertenecer al género masculino para ser considerado como una mujer a causa de su preferencia sexual. En tal sentido, son muchos los que consideran que un hombre homosexual no es un hombre, sino que se trata de una mujer porque se siente atraído sexualmente por su mismo sexo. Esta percepción provoca malestar e incomodidad a los homosexuales porque se sienten encasillados y juzgados, ajenos a su propio sexo biológico, aun cuando se sienten a gusto con el mismo. Para analizar mejor este tema, tenemos el honor de contar con el consultor, comunicólogo e investigador Ramón Starling Montero, con quien vamos a analizar este tema. Bienvenido. Bienvenida, gracias. Este tema me encanta, precisamente porque es uno de los grandes mitos sociales, que la gente entiende que todos los homosexuales quieren ser mujeres, o son mujeres, o nos imitan. Cuéntanos. Bueno, lo primero es que esta idea se fundamenta concretamente en lo que tiene que ver con la heteronormatividad, y la heteronormatividad también se enmarca dentro de lo que tiene que ver con el patriarcado. ¿De qué estamos hablando? Primero, define heteronormatividad. La heteronormatividad es digamos que ese mandato, ese contrato que socialmente se ha pactado de que los hombres y las mujeres tienen que ser heterosexuales, es decir, que tienen que sentir atracción sexual por una persona del sexo opuesto. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Okay. Y eso lo vemos incluso en contratos sociales claramente estipulados, como el concepto de familia, que está constituido en el caso del matrimonio en nuestra Constitución de la República. Y además de eso lo vemos de manera, digamos que no tácita, en la forma en la que las sociedades entienden el relacionamiento social. ¿Cómo cambia esto? Bueno, obviamente con la evidencia de cuando hay una persona que se quiere desenmarcar de esta idea. Es decir, cuando hay una mujer que quiere tener contactos sexuales o que quiere tener prácticas sexuales con otra mujer o con otro hombre o con ambas probablemente, cuando hay un hombre que quiere, sobre todo en el caso concreto de lo que estamos viendo ahora, que desea tener relaciones sexuales con otro hombre o con mujeres y hombres. Entonces, vamos a aclarar el concepto que estamos trabajando hoy, que es que un hombre no se siente hombre cuando se siente atraído por su mismo sexo. O sea, un homosexual no es hombre. Sí, definitivamente homosexuales hombres. Recordemos que hay una diferencia concreta de la sexualidad y de lo que tiene que ver con la cuestión de género, que a su vez tiene una vinculación directa con la identidad. Es decir, en este caso, cuando hablamos de hombres y mujeres, estamos hablando de una variable que se llama sexo, que está muy directamente vinculada con el órgano sexual y reproductor con el que cuenta el cuerpo. O sea, pene, vulva. Pene, vulva. Vagina, testículos. Exacto. Incluso, aunque no suele estar invisibilizado, el tema de la intersexualidad, que son personas que tienen ambos órganos sexuales, uno probablemente más desarrollado que otro, o en algunos casos que hay que estimular para que uno de los dos se desarrolle. Lo que se llamaba hermafroditismo. Hermafroditismo, se conoce popularmente como hermafroditismo. Ajá. Entonces, tenemos como variable sexo, tenemos hombre, mujer e intersexuales. Y entonces, de forma adicionada a esto, tenemos lo que es el género, que es también el resultado de la construcción social, que no tiene que ver con el órgano sexual, sino con las formas en que las personas se vinculan con el resto de su sociedad, sexualmente hablando. Lo que la sociedad nos dice que es ser mujer, eso es género. Exactamente. Las mujeres cocinan, friegan, eso es género. Exacto, eso es género. O sea, pero mi vulva y mi vagina definen que yo pertenezco al sexo femenino. Exactamente. Ok. Y eso incluso puede entrar en una discusión recientemente, pero como no es el tema concreto, puede entrar en una discusión porque al final de cuentas una cosa es la corporalidad y otra cosa es el deseo, lo que tiene que ver con la identidad, con lo que la gente entiende que es. Y es ahí donde entra el tema de la no heterosexualidad. Cuando un hombre decide que quiere experimentar o que quiere tener prácticas sexuales o que siente atracción o que siente afectos por una persona de su mismo sexo, no deja de ser hombre. Simplemente está explorando o está viviendo prácticas sexuales y una forma de vida sexual distinta a la que la heteronormatividad le ha planteado y le ha impuesto. O sea que
Los homosexuales se sienten cómodos con su pene, disfrutan su masculinidad. Algunos, me imagino que habrá casos en los que no, pero, sí, pero suele ser. O sea, que realmente para que la gente entienda de que un homosexual no necesariamente quiere ser mujer. No. Lo que sí hay algo que es concreto en la forma en la que la gente, que nos ayuda a nosotros a entender por qué las personas lo interpretan de esa manera. Ajá. Y es que el patriarcado, como suprasistema sociocultural, nos ha planteado que la mujer es algo débil, que la mujer es algo en lo que el hombre no debe sentirse representado. Okay. Entonces, por eso vemos y le dicen, bueno, porque ese hombre es afeminado. Porque cuando le llamamos afeminado a un hombre, lo estamos disminuyendo de su categoría de varón sí. con suprapoder social, entonces lo estamos inferiorizando. Y ese es el elemento en concreto. Y de hecho, sí guarda una correspondencia, porque obviamente una mentira tantas veces repetida puede convertirse en una verdad. Eso es entonces, verdad. obvio, dentro de la población homosexual te vas a encontrar, sobre todo en la población trans, que es una de tantas variables fuera de la heteronormatividad, que sí tiene unos comportamientos, que sí tiene una forma de ejercer su sexualidad y de explorarse y de mostrarse públicamente, que están muy asociados a lo que nosotros conocemos como mujer y feminidad, más que como mujer en sí, como feminidad. Pero vamos a diferenciar, porque un trans y un homosexual no es lo mismo. Estamos hablando de... No, desde la perspectiva identitaria no, desde la perspectiva de la analógica de cuerpo nacido como varón, en transición. Recordemos que dentro de lo trans está el transgénero, que es el que ya formalmente hace un proceso de reasignación sexual, y está entonces el que no decide dar el paso a la reasignación sexual, que es una persona físicamente con un órgano sexual reproductor masculino, pero que se siente, que se identifica con lo que tiene que ver con esa construcción de feminidad. Pero eso no es ser homosexual, o sea, son cosas... Por eso lo decía, se marca de la no heteronormatividad. Exacto. Esa es otra de las interpretaciones. Pero ¿qué suele ocurrir? Que la gente no tipifica esas diferencias. Cuando la gente reconoce a un hombre, a una mujer trans, en este caso, porque es el sexo hacia el cual se dirige, la sexualidad, la identidad sexual hacia la cual se dirige, suele vincularlo como un hombre que quiere dejar de ser hombre para ser una mujer. Exacto. Y no termina de asimilarlo. Y lo meten a todos en... Y lo mete a todo el mismo, que no es necesariamente un hombre homosexual. Ok. He escuchado muchísimo el asunto de que cuando hay una pareja homosexual, la gente siempre le pregunta cuál es la mujer de los dos. Otro gran mito. O sea, ¿cuál de los dos? Y ese tema me choca tanto porque me imagino cómo se tienen que sentir los homosexuales. Se generan unas situaciones de disporia, es decir, de disasociar la identidad y de que la gente no se siente del todo bien. En una pareja de hombres homosexuales no hay ninguna mujer. No hay ninguna mujer. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a entender la vida en códigos binarios. Exacto. En el macho y la hembra, en el blanco y en el negro. Y no entendemos que la sexualidad, las identidades y el ser humano como tal es complejo y que muta, es decir, que pasa por diferentes procesos y que tiene diferentes formas de cómo vivir la cotidianidad. O sea que realmente dos hombres que se sienten bien siendo hombres tienen una relación. Son dos hombres que exploran su sexualidad a través de diferentes prácticas y en la cual pueden intercambiar roles, pueden incluso intentar vivir una vida desmarcada de esos roles tradicionales, porque lo que ocurre es que con la sexualidad, sobre todo con esa noción de virilidad masculina, de el poder de la erección, de ser el quien penetra al otro cuerpo, se da la idea de que, bueno, en este caso, el hombre que penetra a otro hombre asume una actitud que socialmente nosotros vinculamos con un ente de dominación, exacto, como un ente más activo, con un ente que es la del macho alfa que nos han construido. Y entonces el hombre que no penetra, pero que es penetrado, automáticamente asociado a esa feminidad de la que hemos hablado como comportamiento, se asocia con la parte más débil, con la parte que es más pasiva. Vulnerable. Y entonces esos roles también en las prácticas sexuales de hombres homosexuales se reproducen, pero se reproducen como resultado de ese proceso de construcción de un imaginario, claro, que te creó ese código binario como marco referencial. Y esta pregunta no te la puedo dejar de hacer. La ciencia todavía no se pone de acuerdo del origen de la homosexualidad. Se dice que mucha gente todavía tiene la teoría de que se aprende. Y nosotros como educadores sexuales tenemos todavía la visión científica de que no hemos identificado la causa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Que la homosexualidad se aprende en la crianza, se descubre?
¿Cuál es la opinión que tienes? Bueno, hay corrientes biologicistas, sobre todo, y algunas de la psicología, que te plantean el tema de la preposición o de la preponderancia genética, Ajá. de la predeterminación genética. En mi caso... O sea, que se nace. Desde el tema del nacimiento, Ajá. se justifica a través de procesos hormonales, de procesos genéticos. En mi caso, como sociólogo, como analista sociocultural, la identificación con la que me acerco es con la de la construcción social. Es decir, la heterosexualidad no es algo con lo que se nazca. Una cosa es el proceso reproductivo que se produce entre físicamente hombres y mujeres plenamente, corporalmente preparados y con condiciones para reproducirse. No todas las mujeres se reproducen, no todos los hombres se reproducen, porque a veces hay condiciones genéticas claras que no lo permiten. Pero en el caso de la construcción, estamos hablando de que cuando hablo de sexualidad no hablo necesariamente de reproducción. Exacto. Hablo de la forma en la que la gente la ejerce. Y entonces en este contexto, en cuanto a la homosexualidad, me parece que es una construcción social que se produce al igual que la heterosexualidad. Los seres humanos no nacimos heterosexuales. O sea, nosotros no nacimos con una preposición de ir a buscar a la hembra hacia. Es un proceso que socialmente se ha construido históricamente, sociohistóricamente y culturalmente sobre todo, y así mismo se ha producido. Claro, tú tienes casos, por ejemplo, de niños que desde muy temprana edad, desde su primera infancia, comienzan a mostrar claramente un tema de afinidad y de atracción por personas de su mismo sexo. Entonces, ahí en esos casos de manera particular es donde, sobre todo los biologicistas, la ciencia desde la perspectiva médica, suele tipificar y suele condicionar el tema de la preferencia sexual a lo genético. Pero si te das cuenta, en todo lo que tiene que ver con la construcción social, vemos que la mayor parte de los seres humanos condicionamos nuestras preferencias sexuales por los patrones conductuales que aprendemos desde pequeños. Ok, porque, por ejemplo, hemos visto casos de niños desde pequeñitos, y yo lo he visto en jornada, que me dicen me gustan los varones, y tienen una familia de padre y madre donde el tema es manejado desde la heterosexualidad, y tú dices... realmente llama la atención y es un tema tan interesante que prometo invitarte para que lo volvamos a trabajar. Porque es complejo, sobre todo para que la gente a veces lo asimile, es más complejo porque como precisamente pensamos todo en ese binarismo Exacto. de hombre-mujer y dejamos la intersexualidad fuera, de femenino y masculino y dejamos todas las otras formas que tienen implícita la feminidad y la masculinidad, a veces la gente no lo entiende, pero yo creo que hemos avanzado, cada día la gente se hace más abierta, se apertura y se da la oportunidad sobre todo de escuchar y de ver otras formas en que la gente convive. Y de respetar, que esa es realmente la meta de todos, tener una sociedad donde todos tengamos los mismos derechos. Starling, gracias, de verdad. Gracias a ti por la invitación. Excelentes aportes, gracias. Es necesario entender que existen muchas preferencias sexuales y que estas son diferentes al sexo biológico y a la identidad sexual de cada persona. Un hombre sigue siendo hombre si así lo siente y es su fisiología anatómica, aun cuando se sienta atraído por alguien de su mismo sexo, no cambia su manera de ser varón. Lo recomendable en estos temas es evitar juzgar, señalar y aprender a aceptar las diferencias y apreciar la diversidad. De eso se trata. Con esto termina Respuestas y me voy satisfecha. Compartimos un contenido basado en derechos, educativo y sobre todo que aporta para tener una sociedad más pacífica. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y no olviden visitarnos en respuestas.com para que sigan aprendiendo más y compartiendo todos los artículos que siempre subimos. Me despido cordialmente invitándolos a que nos sintonicen en otra entrega. Hasta pronto.